Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que dio un reportaje a 6 periodistas del diario Clarín y fíjese y preste atención lo que dice cuando el colega Cantón le pregunta sobre el tema consumo y la necesidad de reactivarlo. Presidente, usted ha hablado recién del segundo semestre y del crecimiento. ¿No fue un error hablar que el crecimiento iba a arrancar en el segundo semestre y que finalmente no arrancó y eso genera expectativas negativas? Y usted dice, bueno, en el próximo año va a arrancar a principios de año. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado. Y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. Pero, ¿y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado bajarla. Entonces lo que hizo el gobierno, focalizar en una campaña política con ningún tipo de responsabilidad, hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en la inflación. Entonces creo que lo que hay que entender es que, otra vez, o sea, ¿quién no quiere que la gente gane más? ¿Quién no quiere que haya más empleos? Pero si son artificiales, utilizando mecanismos como el de la inflación, cada vez duran menos y después hacen más daño. Entonces lo que quiero decir es, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en la superficialidad de que sí, estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata, la única manera es, tomamos deuda, es malo, hacemos más inflación, es malo. Entonces, ¿qué decir que no se puede? Bueno, insólita la respuesta del presidente. Muy impactante. Muy impactante. Sobre todo... Gato, sí. Perdón, buenas noches, perdón que te interrumpa. Yo había leído la entrevista en el diario. Una cosa es leerla y otra cosa es leerla. Y ahora que veo las dubitaciones, veo los balbuceos, las inconsistencias, las vacilaciones, es mucho más grave de lo que creía. Francamente, esta pregunta, primero el colega Marcelo Cantón. Claro, no ganó las elecciones, no es a él a quien... no es de él de quien esperamos. Claro, pero vamos a verlo de nuevo, porque a mí me parece muy importante además la pregunta del colega. ¿Y cómo le repregunta a Macri qué hacemos? Sí. Es el presidente de la nación. ¿El presidente le pregunta al periodista? A ver, por favor, vamos a verlo de nuevo. Presidente, usted ha hablado recién del segundo semestre y del crecimiento. ¿No fue un error hablar que el crecimiento iba a arrancar en el segundo semestre y que finalmente no arrancó y eso genera expectativas negativas? Y usted dice, bueno, en el próximo año va a arrancar a principios de año. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado. Y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. Pero, ¿y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado bajarla. Entonces lo que hizo el gobierno, focalizar en una campaña política con ningún tipo de responsabilidad, hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en la inflación. Entonces creo que lo que hay que entender es que, otra vez, o sea, ¿quién no quiere que la gente gane más? ¿Quién no quiere que haya más empleos? Pero si son artificiales, utilizando mecanismos como el de la inflación,
cada vez duran menos y después hacen más daño. Entonces lo que quiero decir es, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en la superficialidad de que, sí, estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata, la única manera es, tomamos deuda, es malo. Hacemos más inflación, es malo. Entonces, ¿qué decir que no se puede? No se puede, dice el presidente. Ahora, el presidente se pregunta, Berco, ¿nos endeudamos? ¿Y no se están endeudando? Sí, 52.000 millones de dólares este año, 40.000 millones de dólares pautados para el 2017. Bueno, y dice el presidente es malo. Entonces, ¿para qué se endeudan? Me pregunto yo. Y también se pregunta sobre la inflación. O sea, también la inflación creció, digamos. O sea, no hay demasiadas respuestas al respecto. La verdad que quizás sugiriera que en caso de, estoy tratando de avanzar en el razonamiento, en caso de querer incentivar el consumo, se debería haber endeudado más todavía. Pero la verdad que llama la atención porque el consumo es una variable que explica el 70% de la demanda agregada, es algo que... Bueno, pero digo, es una contradicción porque hoy mismo se dijo que la hora 12 va a ser la hora 18 sí. Y lo hacen como una necesidad de estimular el consumo, lo mismo que el presidente dice no se puede. Es decir, hay una contradicción. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y en definitiva, el intento del gobierno es llegar a las elecciones del año que viene con el consumo creciendo. Por eso ahora 18 y por eso también las políticas para que la gente se endeude más al estilo de lo que está haciendo el Estado Nacional y los estados provinciales. De todas maneras, por ahora no alcanza eso, Gato. Ahora en un rato te voy a mostrar lo que dicen los industriales y vas a ver que no alcanza.